Hoy estaremos viendo todo lo referido a la perspectiva de género. Veremos lo que significa género, lo que significa sexo y también estaremos viendo la feminización en la vejez. Como ustedes saben, en las clases anteriores estuvimos viendo que la vejez es la etapa más larga de la vida. También estuvimos viendo que hay un envejecimiento diferencial, porque esto depende de los factores económicos, sociales, culturales que han influido en la vida de esa persona. Si bien ese grupo que por ahí eh, tiene la misma edad cronológica o comparten edades cronológicas similares, por ahí ese grupo que presenta mayor heterogeneidad, porque esto va a depender, como les dije, de los factores que influenciaron a lo largo de la vida de esa persona. Por eso nunca tenemos que referirnos a vejez, sino a vejeces, porque cada persona va a envejecer de manera diferente, por más que tenga la misma edad cronológica que otra persona. También estuvimos hablando de todo lo que era lo que es relacionado a los estereotipos, a los mitos, a los prejuicios que generalmente son negativos, influyen en la etapa de la vejez. Como que no estamos preparados y no queremos envejecernos porque nos parece que es, o es la última etapa de la vida, pero termina siendo, como les dije, un grupo muy heterogéneo, pero a la vez es otra etapa de la vida. Como les mencioné, hoy vamos a ver lo que es género, desde la perspectiva de género en la vejez. Pero realmente primero, antes de introducirnos en todo lo que es la clase de hoy, vamos a ver primero la diferenciación que hay entre género y sexo. Con respecto al género, se refiere a las construcciones sociales y culturales de una sociedad, que está relacionada con los roles, con las características y con las expectativas que se asocian a lo que debe hacer un hombre o una mujer de acuerdo a las construcciones sociales. También es lo que vendría a ser que es la categoría que determina lo que es femenino y lo que es masculino en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Lo, las definiciones de género, hay un montón de definiciones de género, pero básicamente se refieren a todo lo relacionado a lo femenino y a lo masculino, y más que nada es a los roles y a las conductas y actividades que, que debe realizar una persona femenina o una persona masculina en espacios determinados y de acuerdo a la cultura donde vive. ¿Qué es el sexo? Eh, Esto más bien se designa el conjunto de características biológicas que hace que al momento del nacimiento se nos asigne el sexo masculino o femenino. Esto, como dice ahí, es diferente a lo que hablábamos de género, porque el sexo se refiere más que nada a lo que es todas las características biológicas y fisiológicas de una persona. En cambio, lo otro son las construcciones sociales. El género es la construcción social que refiere más que nada a los roles y a las conductas y actividades que debe hacer una persona masculina o femenina. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género? Básicamente es un enfoque multidisciplinario que aborda la forma en que el género influye en la vida de las personas. ¿Se acuerdan que habíamos en las diapositivas anteriores hablábamos de que el género era una construcción social que se refería a los roles
y acá mismo lo menciono también, a la asignación de los valores a los hombres y a las mujeres en la sociedad y las relaciones de poder entre ellos. O sea, que la perspectiva de género se va a enfocar a los roles del género, al poder de que puedan tener las personas y a los valores que se le asignen en el género de roles. También la perspectiva de género se va a relacionar, a estudiar de qué manera este poder afecta la vida de las personas y la experiencia de las personas. Va a haber esto de los estereotipos y las asignaciones de poder, más principalmente esto se está viendo mucho por esto de la perspectiva de querer cambiar las sociedades patriarcales y de que haya determinadas actividades que solo realizan los hombres y que solo realizan las mujeres. Esta perspectiva, como les decía, sostiene que los roles de género se asignan de manera diferente a través de la cultura, el contexto y el tiempo. Los hombres y las mujeres tienen diferentes niveles de posición y de poder en la sociedad. Por eso esto de que la perspectiva de género hay un cambio de paradigma en donde se trata de que los hombres deje de ser una sociedad patriarcal o para ser una sociedad de una perspectiva de género donde tanto hombres y mujeres estén incluidos en una misma línea de acción. Todo eso influye en lo que es la perspectiva de género. Otra de las cosas también, esta perspectiva lo que tiende es que a estudiar cómo los hombres y las mujeres interactúan entre sí y la manera en que los estereotipos afectan la forma en que los hombres y las mujeres se ven a sí mismos, así como la forma en que interactúan con otros. Tiene que ver mucho en esto la cultura en donde se desarrollan las interacciones, porque influye mucho y afecta mucho también la interacción entre los dos géneros, tanto el masculino como el femenino. Con respecto a la perspectiva de gerontología, acá también en la parte de la edad de la vejez, en la vejez también se va a ver esta diferencia de relaciones de poder, que además de todo lo que estuvimos hablando del edadismo, de la discriminación por las cuestiones de edad, este grupo de personas mayores también se va a ver subordinada con respecto a otros grupos etarios. Igualmente, en esta etapa de la vejez, las condiciones de géneros van a influenciar y no va a ser lo mismo ser varón, persona mayor, o ser mujer, persona mayor. Lo mismo o en mayor medida, también ahí se profundizan más las diferencias en la perspectiva de género en el grupo de la diversidad de expresiones de género y orientaciones sexuales, que es el colectivo de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queers, asexuales y más. Y esta comunidad también tiene muchas diferencias con respecto a la perspectiva de género y son muy discriminados, y más en sociedades donde son sociedades patriarcales. La anterior vez, cuando estuvimos hablando sobre el crecimiento del envejecimiento a nivel mundial, donde se les presentaba las pirámides poblacionales y donde veíamos la diferenciación entre
mujeres y hombres y cómo crecía la brecha poblacional, me llegué a preguntar cómo sería en el futuro poder proyectar las poblaciones, considerando de que ya en este último censo hubo la incorporación de las personas no binarias. Posiblemente fue una pregunta que me hice a mí misma y que considero que en el futuro no van a existir más las pirámides poblacionales y quizás surjan otros modelos para plasmar la población que hay en el mundo, considerando que ya el género no va a pasar por lo masculino y lo femenino, sino que va a haber también la diversidad sexual. Solo un comentario que les quería hacer. Hay muchas teorías que estudian esto de la perspectiva de género en las personas mayores, pero uno de los estudios que trata esto de la perspectiva de género dice que hay una liberación de los papeles y unas expectativas tradicionales de género y un cambio en el sentido de identidad de hombres y mujeres con el avanzar de la edad. Según determinadas teorías, el envejecimiento implicaría en una masculinización de las mujeres y una feminización de los hombres. Acá, para dar un ejemplo por ahí claro y sencillo, es como que si ustedes por ahí conocen a alguien o se los ve por ahí más a las personas mayores, varones, haciendo cosas de la casa, limpiando los platos, lavando los platos, limpiando un piso, y las mujeres por ahí salen ya más al mundo externo, donde las mujeres por ahí si hay algún problema de salud son las que van al frente en la atención hacia el médico, son las que van al frente en cuestiones de conseguirle la medicación a su marido o a relacionarse más para tratar de resolver alguna cuestión económica o algún otro problema. Se refiere a esto, que por ahí los papeles y como dice ahí, hay una liberación de los roles tradicionales que por ahí pone la cultura y hay un cambio en eso. Pero bueno, como les dije, son diferentes teorías que estudian el tema de la perspectiva de género. ¿A qué nos referiremos cuando hablamos de la feminización de la vejez? Básicamente esto es el incremento de la población de personas mayores mujeres y también de la longevidad de la edad en las mujeres. En Argentina y a nivel mundial hay muchas más mujeres que viven más años que los varones. Ustedes si por ahí se ponen a pensar en su entorno, van a conocer seguramente muchas más mujeres viudas o separadas o solteras que hombres. Esto, por ahí lo que dicen los estudios es que se debe a que las mujeres por ahí con el tema de que somos las que tenemos hijos o somos por ahí más propensas a recurrir a consultas médicas, por ahí en caso de determinadas cuestiones donde aparece algún problema de salud son detectadas a tiempo y por eso los tratamientos también pueden llegar a dar más resultados que un varón que va a último momento al médico y que quizás ya no puede hacer nada por su salud. Entonces, lo que dice que, bueno, una de las teorías dice eso, que las mujeres viven más por todo un sistema sanitario que se van haciendo en el transcurso de las vidas. Entonces llegan a muchos más años de vida. Pero a veces también, si bien llegan a muchos más años de vida, no llegan en las mejores condiciones. Por ahí llegan con enfermedades crónicas y con más discapacidades que otra persona. Otro de las cosas así vulgares, porque no recuerdo haberlo leído, es que las mujeres
tienen un promedio sino que hay 7 mujeres para un hombre. Generalmente por ahí uno cuando observa o concurre a algún lugar donde hay alguna actividad de esparcimiento, de recreación, como ser bingos o bailes familiares, donde hay mucha participación de personas mayores, siempre se ve mucho más población de mujeres que de hombres. Incluso es como ver que los hombres son por ahí los que menos representan en la población o también son por ahí los que menos participan de las actividades.